No ha podido ser esta vez. España es subcampeona del Europeo Sub-21. Vamos a ello. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al Contraataque. Como he dicho en la introducción, España ha perdido la final contra Inglaterra de este Europeo Sub-21. Pero para quien no lo sepa, lo peor no ha sido el haber perdido la final, sino las formas en las que éstas se han dado. España iba perdiendo 1-0 con gol de Inglaterra en la primera parte y Abel Ruiz tuvo la oportunidad de poder poner el empate en el marcador a través de un lanzamiento de penalti en el minuto 99. Trafford, el portero inglés, adivinaba hacia dónde iba ese balón. El rechace lo cogió Aimar Oroz, chutó, volvió a parar el portero inglés y otra vez el rechace cayó sobre un jugador español, en este caso era Camello, y el jugador del Atlético de Madrid, envió el balón fuera. En el vídeo de hoy estoy aquí para explicaros cómo ha jugado la selección de Santidenia durante este europeo, cuáles han sido los jugadores más destacados y el papel que ha tenido el propio entrenador. Porque para quien no lo sepa, este conjunto de jugadores que han jugado y han disputado esta competición es un grupo que ya está formado desde los inicios de Santidenia. El entrenador que ha cogido las riendas del equipo tras el ascenso de Luis de la Fuente a principios de diciembre ya han jugado juntos diferentes torneos. Entre ellos han sido campeones de la Eurocopa Sub-17, han sido subcampeones del Mundial Sub-17 y han sido campeones de la Eurocopa Sub-19. Para hacer este análisis de cómo ha jugado la selección, voy a hacerlo de manera cronológica, es decir, voy a comenzar con el partido de la fase de grupos con la primera jornada que disputó Rumanía y España. 0-3 ganó la selección de Santidenia, un partido estelar, un partido ideal para comenzar la competición, un partido en el que hubo muchas ocasiones. España no dio opción ninguna a Rumanía, individualizando un poco en diferentes grupos dentro del campo. En la parte de arriba decir que hubo muy buenas combinaciones y muy rápidas. De hecho, entre ellos se encuentra Rodri, que fue el MVP del partido. Vimos un centro del campo con mucha llegada y es que España ha destacado principalmente en eso, en ser una selección con jugadores de segunda línea con mucha llegada, y ejemplo de ello es el primer gol, como veis en pantalla, de Alex Baena en el minuto 55. Un centro de Víctor Gómez hacia el jugador del Villarreal y Alex, que llega desde segunda línea para meter el balón dentro de la portería de Rumanía. Hablando de Víctor Gómez y de Miranda, los dos, los laterales en ese partido de la selección, decir que Víctor Gómez entró en el segundo tiempo por Arnau Martínez para infringirle más profundidad a España en esa banda derecha, fueron muy importantes en el ataque, en el apartado ofensivo de la selección en esta jornada. Miranda profundizó muchísimo al equipo en esa banda izquierda, teniendo en cuenta que Sergio Gómez, que es el extremo falso, porque no es un extremo, se suele meter más por dentro. Y partiendo de la base de que Arnau Martínez fue titular, Santidenia lo cambió en el descanso por Víctor Gómez para que el jugador del Braga, le diera más profundidad al equipo por la banda derecha. Lo he comentado, ejemplo de ello, Víctor Gómez llega a línea de fondo, pase para Alex Baena y así se forjó el primer gol de España en este Europeo Sub-21. En la segunda jornada España ganó 1-0 a Croacia. Este fue un partido que pasará a la historia porque se dio el gol más rápido en la historia de todas las Eurocopas. Abel Ruiz, el jugador que falló el penalti contra Inglaterra, marcó el gol más rápido que se ha dado en esta competición, nada más y nada menos que a los 20 segundos. El resultado puede parecer un poco engañoso porque si tú lo ves dices 1-0, partido competido, partido entretenido, pero realmente no fue así. La primera parte fue un monólogo absoluto de la selección española, tuvimos muchísimas ocasiones que no aprovechamos y eso ya luego nos pasó factura porque tuvimos que recurrir a Arnau Tenas, que ha hecho un torneo impecable, el portero de la selección sub-21, que nos salvó la victoria con una parada en el minuto 88. Es cierto que ese balón se lo encuentra, pero bueno, tienes que estar ahí. Gran partido de Rodri, gran partido del jugador del Betis, que volvió a ser MVP. En este encuentro se notó mucho la asociación Miranda y Sergio Gómez. Para quien no esté al tanto, ambos jugadores son prácticamente como hermanos, se van de vacaciones juntos, se entienden a la perfección, son muy amigos en el apartado personal y en este partido contra Croacia se hizo notar. En el medio campo muy bien estuvieron cubiertos los tres escalones, con Antonio Blanco como jugador más retrasado y con Baena y Sancet
alternándose para cubrir ese tercer y segundo escalón que hay en el centro del campo. Muy bien los centrales en salida de balón y en los duelos aéreos, y gracias a esta victoria España se clasificó para los cuartos de final. Digo esto aunque pueda parecer obvio porque este resultado influyó y mucho en la alineación del siguiente partido, del partido contra Ucrania, partido en el que empatamos en el último minuto, ahí lo veis en pantalla, 2-2, gol de Abel Ruiz en el minuto 90, y fue un partido que, como digo, fue una revolución y tuvo un auténtico lavado en el once inicial por parte de Santidenia, que hemos visto durante todo el torneo, que no es un entrenador que rote mucho en el once de partida, y aprovechó que España ya estaba clasificada para hacer muchísimos cambios en la alineación contra Ucrania. Uno de esos cambios fue Manu Sánchez, que durante el partido sufrió muchísimo por la banda izquierda las incursiones del extremo diestro ucraniano de Nazarenko. Decir que España no presionaba la salida de balón, sino que cerraba muy bien los espacios por dentro y no le importaba que Ucrania tocara y tocara en el inicio, ¿no?, de la jugada. Fue un partido en el que España tuvo ocasiones muy claras que fueron provocadas por indecisiones de los defensas ucranianos. Se me vienen a la cabeza un par de Sergio Camello delante de Trubin, que desgraciadamente el delantero del Atlético de Madrid no pudo transformar. Y para terminar con este partido me gustaría destacar el gol que le anularon a Rorro Riquelme. Para quien no se acuerde, el portero ucraniano tenía el balón en las manos y Rorro Riquelme, declaraciones del propio jugador después del partido, hizo un pequeño amago que, según él, hizo que Trubin soltara el balón, se le escapara el balón de las manos, y aprovechó muy bien Rorro Riquelme esa oportunidad para meter el gol. Pero el árbitro lo invalidó y finalmente no subió al marcador. Vamos ahora con el partido de los cuartos de final, partido España-Suiza. En mi opinión, junto a la final, el partido que más dificultades ha tenido España en este europeo. Es cierto que la última jornada de la fase de grupos no fue un monólogo como si, o no estuvo España tan cómodo, vamos, de hecho está ahí, ¿no? Empatamos el partido en el último minuto, pero eso personalmente creo que se dio más a que los jugadores que disputaron ese partido no tenían una regularidad en el campo, porque como he dicho antes, Santidenia aprovechó ese encuentro para hacer rotaciones. Y yo creo que la poca comodidad de España en ese partido frente a Ucrania se dio más a la poca regularidad con la que coinciden los jugadores que disputaron ese partido en el campo. En los cuartos de final, España ganó a Suiza 2-1. Como veis en pantalla, el partido se fue a la prórroga. Un gol de Miranda en el 103 hizo que España pudiera ganar el partido y plantarse en las semifinales. Este encuentro ante Suiza fue un encuentro igualadísimo, fue un partido muy complicado para los de Santidenia. He de decir que fue un recital absoluto de Abel Ruiz, que generó mucho, bajaba a recibir en salida de balón. Cuando todo el mundo estaba cubierto, siempre era la opción, tomaba la iniciativa de bajar al centro del campo para que ese espacio liberado en la punta del ataque fuera aprovechado por Sergio Gómez. Miranda y Víctor Gómez demostraron en este partido que no solo saben jugar pegado a la banda, que si necesitan en un momento puntual de la jugada meterse por dentro lo hacen, pero bueno, sabéis de sobra que son jugadores muy ofensivos y que siempre lo suelen hacer pegado a la línea de cal. Quería aprovechar este momento para mencionar a Miranda, que a pesar del gol, que como os he comentado al principio cuando estábamos hablando de este España-Suiza, no fue tan incisivo en ataque como si lo fue en las dos primeras jornadas. En este partido España sufrió mucho con balones largos a la espalda de la defensa, y mencionar el partidazo que hizo Antonio Blanco, el pivote español, en la distribución, en lo defensivo, absolutamente todo. Dio un recital táctico el jugador cedido del Real Madrid. Ya nos plantamos en el partido contra Ucrania, 5-1, goleada, manita de los de Santidenia a los ucranianos, semifinales, partidazo de España, aunque he de decir que el partido se puede dividir perfectamente en dos partes, como lo indica la propia palabra. En la primera parte, España sufrió muchísimo, muchísimo a Mikhailo Mudryk, que no pudo estar en la última jornada, en la fase de grupos, en ese partido que os he comentado que empataron a 2. Pues en las semifinales España notó mucho su incursión en el 11. El jugador del Chelsea hizo muchísimo daño en esa banda derecha española a Víctor Gómez. Santidenia se percató de ello y en el descanso hizo un movimiento
muy inteligente. Cambió a Rodri y a Sergio Gómez, permutó la posición y las bandas de ambos para que el jugador del Manchester City ayudara más en defensa, y a partir de ese movimiento Mudryk desapareció del partido. El resultado del partido ha sido bastante abultado, ya que cuando Ucrania veía que se acercaba ese final de partido puso todas las cartas encima de la mesa, adelantó al equipo muchísimos metros y dejó mucho espacio atrás, espacio que fue aprovechado de manera muy efectiva por los atacantes de la selección española, y eso produjo que España pudiera sentenciar con facilidad y mucha tranquilidad el encuentro. Así que nos vamos ahora a la final, el partido de España, el único partido que ha perdido en todo el europeo ante Inglaterra, es decir, una Inglaterra asombrosa que no ha recibido gol durante todo el campeonato. En este partido España tuvo que adaptarse porque ha sido el único partido en el que se ha enfrentado a un rival que se puede categorizar de su nivel. Una Inglaterra que junto a España y a Francia eran las únicas favoritas para hacerse con este torneo, le propuso un planteamiento muy bueno y que ayudó para que pudiéramos disfrutar de una grandísima final como fue este encuentro entre España e Inglaterra. Además de ser una gran final, decir que fue un partido bastante duro. España, si no me equivoco, solo antes del partido solo recibió 2 tarjetas amarillas durante este torneo, pues en el descanso ya los 3 centrocampistas, Sancet, Baena y Antonio Blanco, contaban con una tarjeta amarilla. Es decir, que Alex Baena en varias jugadas estuvo al borde de ver la segunda tarjeta y ser expulsado. En el partido pudimos apreciar un Arnau Tenas imperial. El portero de la selección hizo 2 paradas muy buenas, una a Madueque sobre la línea, sacó una mano muy buena en un disparo de Inglaterra en la frontal del área. Así que si España pudo llegar al minuto 99 con opciones de forzar la prórroga, fue sin duda gracias a Arnau. El partido, como he dicho, fue muy competido, fue muy parejo. Al final de la primera parte, un gol muy polémico de Curtis Jones subió al marcador. ¿Por qué fue polémico? Pues porque Cole Palmer lanzó una falta desde la frontal del área, y la regla indica que cuando hay 3 jugadores o más en la barrera, los atacantes del equipo rival tienen que estar a mínimo 1 metro de distancia. Y parece que Curtis Jones era uno de los jugadores que no estaba, aparentemente. Es cierto que el gol lo revisaron con el VAR, pero en las imágenes parece que estaba a menos de 1 metro de la barrera de la selección española. Ha sido un partido con sus más y sus menos en el campo y en las gradas, porque si no me equivoco en el palco también ha habido un intercambio de palabras entre los directivos de España y de Inglaterra. Y en el campo pues se han formado diferentes tanganas. Una cuando Inglaterra metió este gol, y la otra cuando Trafford se consagró como héroe del partido tras parar esos 2 disparos consecutivos de la selección española en el minuto 99. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Felicitar a la selección sub-21 por el grandísimo europeo que han hecho. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.